bienvenido, gobernador. Le cuento que con usted iniciamos una serie de conversaciones que pasaremos por todos nuestros canales digitales, @Caracol Medellín en Twitter, en Instagram y en nuestra página web también. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido en este último año? Qué bien movido fue para usted, con muchos altercados, pero yo creo que también con cosas superadas. Sí, Amalia, pues un abrazo a ti. Gracias a Caracol por esta oportunidad de tener pues este contacto con miles y miles de antioqueños y antioqueñas, y a todos ellos un saludo muy cordial. Sí, es que, Amalia, pues el año 2021, el año 2020, un año absolutamente histórico, un año que va a ser inolvidable para todos, un año que nos marcó, nos va a continuar marcando como individuos, como departamento, pero como sociedad global. Entonces, sí, como tú lo dices, en el caso mío específico, como gobernador y como persona, los ciudadanos saben que tuve una serie de situaciones bastante difíciles, pero te digo francamente, todas enriquecedoras, todas que yo busqué crecer con esas dificultades, y todas yo las veo en la perspectiva de que, a pesar de esas dificultades, son superables, pude superarlas. Lo que me duele es el dolor de los que se quedaron atrás. Lo que me duele es el dolor de las ausencias que nos quedaron y nos dejó el año 2020. Toda esta Por pandemia. eso, nunca dejaré de expresar mi solidaridad a todos los antioqueños y antioqueñas que tienen ausencias en sus hogares, principalmente por la pandemia del COVID-19, pero por otras circunstancias. Eso es lo primero, porque yo creo que es un año que con esas dificultades nos ha enseñado algo que nunca deberíamos olvidar y que siempre deberíamos tener muy presente, y es el valor sagrado, inmenso, prioritario de la vida. Así es, gobernador, ¿qué le parece si comenzamos pues hablando del COVID, pero sobre todo de esas consecuencias que vienen? No hablemos todavía de la vacuna ni de esas cosas que vienen. Yo creería que en los próximos meses, ojalá, hablemos más bien de esos 5 frentes que usted mencionó, sobre los que se trabajará para esa recuperación económica de los 150.000 empleos perdidos durante la pandemia. ¿Cuál va a ser ese apoyo específico para el sector del entretenimiento, por ejemplo, para el sector del turismo, con tantos cierres, con tantas medidas restrictivas de los últimos meses? Sí, Amalia. Indudablemente el año 2021 yo creo que tiene que tener algunos elementos básicos, pero yo en el equipo he hablado de por lo menos 3 muy claras consignas. La vida, que seguirá y tiene que seguir siendo la prioridad, defender la vida frente al tema de la pandemia, pero defender la vida siempre frente a los temas de las violencias y de cualquier otra circunstancia que la pueda afectar. En ese sentido, una conexión importantísima, la responsabilidad ciudadana. Este es un año en el que los ciudadanos creo que debemos mostrar lo que hemos crecido a través de las dificultades y de las enseñanzas y de los aprendizajes dolorosos que nos debió haber dejado la pandemia. No podemos ser los mismos. Tenemos que asumir con mucha más responsabilidad lo que viene este año, con el cumplimiento de todas las medidas, los protocolos, para defendernos y defender y cuidarnos y cuidar a los demás. Responsabilidad ciudadana. Y la tercera gran consigna, y muy relacionada con lo que mencionas, el empleo. 2 aspectos ha impactado enormemente la pandemia: la vida, porque afecta la vida, porque nos afecta la salud, y el empleo, porque por las medidas que se tuvieron que tomar afectó el empleo. Y nos ha mostrado la trascendencia de esos 2 conceptos. Entonces vamos a trabajarlos con todo en el año 2021. Hay que recuperar todos los empleos que se perdieron, pero hay que crear nuevos empleos, porque la pandemia también deja alternativas nuevas. La virtualidad y muchas otras industrias y posibilidades creativas se han abierto y hay que aprovecharlas. En ese orden de ideas, los 5 frentes rápidamente que tú me recuerdas es el primero de todos, la infraestructura. Vamos a trabajar con todo para reactivar y fortalecer la infraestructura, porque eso nos dejará la plataforma competitiva cada vez mejor para
el departamento en el futuro, pero además porque eso nos tiene que recuperar miles de empleos, con las carreteras estratégicas, las vías 4G, con todo, dale con todo vapor, en las vías secundarias, las vías terciarias, los puentes, todo fuertemente en infraestructura. Segundo frente, la vivienda. La vivienda es una de las inversiones más generadoras de empleo. Nos habíamos puesto 75.000 soluciones de vivienda de meta para el gobierno, pero estamos subiendo esa meta a 100.000. Aún en medio de la dificultad, increíble que la gente diga en la recesión que ha generado la pandemia y creciendo las metas. Sí, tenemos que crecer las metas y sobre todo las reactivadoras de la economía y del empleo. Vivienda para generar bienestar, para generar convivencia, para generar salud, porque la vivienda saludable es salud, es prevención de la enfermedad y promoción de la salud, pero sobre todo vivienda para generar empleo. En tercer lugar, la reforestación. La reforestación nos da la posibilidad de llegar a muchas regiones deprimidas del departamento. Pongo siempre el ejemplo del Bajo Cauca, donde queremos a través de la reforestación generar empleo para quitarle de las garras a la violencia a muchos jóvenes que caen allí por la falta tal vez de oportunidades. Pero además la reforestación de darnos ese impulso al empleo también es tremendamente coherente con nuestro declaratoria de emergencia climática, porque tenemos que evitar la deforestación y tenemos que auspiciar la reforestación, porque eso nos defiende el aire y el agua, los dos bienes públicos más preciados que tiene la humanidad y que a veces dejamos de lado, desperdiciamos, degradamos. El cuarto frente, el agro, en todos los aspectos, digamos, relativos a las potencialidades productivas de Antioquia, las tradicionales y las novedosas y nuevas. Entonces, apoyo a la industria de la caña panelera, apoyo al cacao, apoyo al caucho, pero al café, pero también a esos nuevos frentes que se abren y que irrumpen generando empleo y oportunidades como son el aguacate o la cannabis. Y el quinto frente, la conectividad, sobre todo muy ligada al tema educativo. Esa gran obsesión que tenemos y que queremos cumplir de tratar de conectar todas las instituciones educativas en Antioquia. Por una cosa, para terminar muy simple, Amalia, y es que se vio la diferencia enorme en la virtualidad para la educación en las áreas urbanas y la deficiencia en las áreas rurales. Y los niños y los jóvenes aquí en Medellín, en el área metropolitana, pudieron continuar sus estudios, obviamente con las dificultades que representa la no presencialidad, pero muy distinto a la barrera que significó en el área rural. Entonces, esa conectividad, no solo en el aspecto educativo, sino también, por ejemplo, en lo que tiene que ver con telesalud, con telemedicina, con teletrabajo, con teleagro, para que la conectividad que nos destapó de alguna manera en todavía una mayor capacidad en la virtualidad de la pandemia sea una alternativa de desarrollo y de cierre de brechas entre lo urbano y lo rural en Antioquia. Pues voy a seguir por esa línea, me voy a adelantar para seguir hablando de educación. Creo que es uno de los temas más críticos y un poco invisibles en medio de la pandemia también. Los niños no tienen la misma voz. Ha habido niños líderes que han logrado decir pues las dificultades que han tenido, pero desafortunadamente no le hemos dado paso a ellos para que digan, para que nos cuenten cómo ha sido este proceso de recibir una educación virtual. Y usted lo mencionó, desde los rurales todavía más grave la situación. Hay muchas zonas apartadas en este departamento, pues que tuvieron un 2020 con muchas falencias en educación. Hoy, ¿cómo se está sobrellevando esta situación con tantos sindicatos de profesores, con el gobierno frente a la alternancia, también evaluando, y esto lo hablábamos con la secretaria, con Alexandra, pues qué tipo de instituciones necesitan una ayuda, por ejemplo, en su infraestructura sanitaria? ¿Permite esto, por ejemplo, visibilizar cuáles necesitan mayor atención? Es que hay unas que ni agua potable tienen. Así es, Amalia. La pandemia nos destapa una cantidad de vacíos en muchos frentes y nos destapa también y nos presenta una cantidad de oportunidades. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es la forma más inteligente, aprovechar para cubrir los vacíos que nos mostró. Uno lo han mencionado y le estamos trabajando muy duro en llave, por ejemplo, con los alcaldes y con empresas públicas de Medellín. El tema de la dotación adecuada de agua potable a muchas instituciones que no la tenían desde años.
y que, repito, ahora se ha evidenciado en una forma dura, lacerante. Y en otros aspectos relacionados con la adecuación que hacia futuro tengamos que tener cuando poco a poco podamos volver de la virtualidad a la presencialidad. Y el segundo aspecto, el que mencionaba, el de la potencialidad, ya no el del vacío, sino la potencialidad. Claro, esto nos tiene que servir para algo, esta dificultad y este dolor que nos ha producido la pandemia. Y es que a medida, repito, que volvamos a la presencialidad, no podemos abandonar el camino tremendo que la virtualidad nos ha hecho recorrer y que puede ser una combinación importante hacia el futuro. Entonces, la meta nuestra es que al finalizar el gobierno tengamos conectada la mayor cantidad de escuelas rurales a esa virtualidad que, digámoslo de alguna manera, esperamos que para ese momento no sea obligatoria por la pandemia, sino que sea pertinente por la calidad de la educación. Que los niños vayan a la escuela rural presencialmente, pero que tengan esa conexión virtual que haga que esa escuela esté conectada con el mundo, como está conectada la escuela de cualquier área urbana de Medellín o de algún otro país. Ahora, en lo que tiene que ver con este año, tú lo has mencionado, el arranque no está fácil. Nosotros con Alexandre y con el gobierno nacional hemos venido trabajando en una alternancia que nos permita gradualmente avanzar de la virtualidad de 100% a una combinación presencial y virtual, pero tenemos, y es entendible, una inquietud fuerte de los maestros y maestras, y eso yo creo que vamos a tener que irlo superando con argumentos, pero sobre todo con mecanismos que permitan que ellos se sientan más seguros, no solo ellos, los maestros, sino ellos en su relación con los alumnos, en términos de prevención de la pandemia. Yo creo que gradualmente debemos ir eliminando esas barreras y creo que será muy importante además el proceso de vacunación, del que seguramente hablaremos en más detalle después, en el que tanto el personal médico, que es el número uno, el cuidador número uno, como los maestros tienen que ser prioritarios en el orden de la administración de la vacuna. Gobernador, antes de hablar de la vacuna, yo quisiera hablarle, usted habla de conectividad, pero sobre todo por lo que sucedió el viernes pasado en Medellín, en toda el área metropolitana, también se habla de una necesidad de comunicación pública. Digamos que todas estas medidas restrictivas están llegando tarde, en algunos casos con diferencias entre unas alcaldías del área metropolitana y otras. Pasa frecuentemente en Medellín, en el Valle de Aburrá, que se anuncian con unas horas muy escasas para que los comerciantes, para que los empresarios logren planear sus fines de semana. Y yo sí quisiera saber cómo ha sido esa conversación con los demás alcaldes. ¿Hay una posibilidad cercana quizás de que se tomen medidas en conjunto? Porque a veces se siente una tensión política y uno dice, bueno, qué tristeza que la comunicación pública de unas medidas a las que además tiene derecho el ciudadano a saber de manera oportuna, pues se limiten a ese debate político y que no haya tanta unión. Ustedes se han sentado, ¿cómo ha sido esa conversación y cómo será en los próximos meses? Sí, con un tema muy importante, Amalia, y muy actual además, sí, por lo que tú dices, en las últimas ocasiones las variaciones de medidas confunden a la gente. Yo quiero decirle a los ciudadanos y obviamente a los empresarios pequeños, medianos, grandes, que entiendo, comparto, acepto esa inquietud. Hay un elemento en el que tenemos que ser francos y es, estas medidas no se pueden tomar, como algunas personas dicen, con un mes de anticipación, porque obviamente tienen una relación muy directa con las mediciones a su vez que hagamos de la evolución de la pandemia. Entonces, desafortunadamente, sí tengo que decir que tiene que haber como una especie de tiempo corto estructural entre las últimas medidas que tomamos y las últimas mediciones que nos dan la información para tomar esas medidas. Pero aún así, reconozco que las medidas deben ser comunicadas con más tiempo, que lo ideal es que las medidas sean concertadas lo más, reitero, unificadamente posible con los distintos niveles de gobierno, gobierno nacional, gobierno departamental, gobierno municipal,
Nosotros hemos hecho un esfuerzo impresionante del que yo me siento orgulloso. Hemos logrado acuerdos con los 125 alcaldes de Antioquia. Después, desafortunadamente tengo que decirlo, algunos de esos acuerdos, después de haberlos hecho, han tenido fisuras, pero el esfuerzo lo hemos hecho y lo hemos logrado. Lo que debemos buscar hacia el futuro, en mi concepto frente a las medidas, es, primero, que sean comunicadas con la mayor anticipación y la mayor claridad posible. Segundo, que sean lo más unificadas, no una medida para un municipio, otra medida para otro municipio, otra medida para otra subregión. Por supuesto hay que consultar las diferencias, pero hay que tratar de que sean lo mejor, lo más unificadas. Y el tercer punto, que sean las medidas más, digamos, cumplibles por los ciudadanos. Ya, yo creo que ya hay ciertas medidas que pudieron haber sido adecuadas para el año pasado, pero no para este. Por ejemplo, los toques de queda generalizados, las cuarentenas. Yo tengo que decir, yo fui el gobernante que primero impulsó una cuarentena en Colombia. En marzo del año pasado, la cuarentena por la vida. Pero ya hoy tengo el criterio de que las medidas deben ser medidas más moderadas, que puedan ser cumplidas y comunicadas más fácilmente para que a su vez sean acatadas por la mayor cantidad de la población. A eso le vamos a trabajar y en ese sentido aspiramos, por ejemplo, que las medidas de esta semana que viene sean comunicadas con mayor anticipación y obviamente sean acordadas y mantenido el acuerdo entre todos los actores. Creo que también es una invitación a los mandatarios, a las administraciones municipales, pues de entender la situación de otros municipios, de concertar. Hace mucha falta esa conversación, gobernador, a nivel ciudad, a nivel de área metropolitana, pero pasemos también rápidamente hacia el tema ya de las vacunas. Yo creo que es uno de los mayores retos, la distribución de la vacuna. Si el país tiene una diversidad climática, Antioquia sí que la tiene. Y yo creo que ahí se presenta un reto adicional en el tema de la refrigeración, de los ultracongeladores, cómo aplicarla, cómo monitorear, además que no se presenten reacciones alérgicas, mirando ese panorama y mirando que además municipios con situaciones tan precarias en sus centros de salud, cómo se ha planeado para llegar a esos lugares o por lo menos para permitir que se transite hacia las centralidades y que puedan acceder a la vacuna pues todos los antioqueños. Sí, Amalia, venimos preparándonos con mucha seriedad para la vacuna. Ya el equipo de COVID y de la Secretaría de Salud Departamental, yo directamente, el doctor Luis Fernando Suárez, que me va a estar acompañando en ese propósito, hemos hecho varias reuniones internas, primero para digerir, evaluar, analizar el Plan Nacional de Vacunación, o mejor llamemos el borrador del Plan Nacional de Vacunación, que ya hizo público el gobierno nacional, y que lo hizo público como borrador con esa intención de recoger sugerencias, comentarios para irlo afinando. Yo quiero reiterar lo que he dicho en opinión pública. A mí me parece que el Plan Nacional de Vacunación, el plan de vacunación debe ser eso, dirigido por el gobierno nacional. Aquí hay que reconocer que el gobierno nacional es el que tiene las herramientas institucionales, las herramientas legales, las herramientas de relacionamiento internacional, las herramientas económicas para ser el líder y el coordinador del programa de vacunación. Pero nosotros en Antioquia vamos a tener el capítulo del plan departamental completamente consolidado con todo un equipo inmenso, y aquí yo quiero hacer el reconocimiento permanente, perenne, a todo el sector de salud de Antioquia, que por supuesto va a ser un sector fundamental, como lo ha sido en la atención de la pandemia, en la vacunación. El sector de salud de Antioquia es un orgullo de nuestro departamento. Qué profesionalismo, qué heroísmo, qué dedicación. Nunca nos debemos cansar como sociedad de agradecerles, de reconocerles. Y por eso con ellos estamos trabajando y vamos a trabajar en forma muy unificada toda la planeación y por supuesto la posterior aplicación de la vacuna. Ese equipo de salud y ese sector de salud es una garantía de que ese
plan de vacunación departamental será líder en Colombia. Dos aspectos. Sí, adelante. Uno, el tema de las características de la vacuna. Yo en eso quiero darle un poco de tranquilidad a la opinión pública, porque la gente ha hablado de la ultracongelación que se necesita, y cuando le hablan a uno de que tiene que haber ultracongeladores de menos 70 grados centígrados y que eso no existe, que son unas cosas inmensas que van a estar... Claro, las zonas más húmedas del Colombia, la gente que vive en climas mucho más cálidos, hoy nada más lo estábamos conversando en el programa, decíamos, ¿qué pasará entonces allí? ¿Sí soportan esos congeladores? ¿Cómo es esta refrigeración? Exacto, entonces un poco de tranquilidad en el sentido de que esos ultracongeladores van a estar en las grandes ciudades. Una de las centros va a ser Medellín, por supuesto, que tiene todas las capacidades. Pero, ojo, que haya una tranquilidad en la opinión pública en dos frentes. Primero, aún esa vacuna que necesita esa ultracongelación tiene posibilidad de conservarse plenamente por 10 días. 5 días en hielo seco y 5 días en las condiciones normales de congelación que hoy tiene el PAI, que es el instrumento, digamos, tradicional de vacunación en Colombia y en Antioquia. Entonces tenemos 10 días. En 10 días, teniendo la vacuna en Medellín, podemos distribuirla con una logística adecuada a cualquier parte de Antioquia. Primero, eso está cubierto. Pero segundo, si eso no fuera suficiente para tener tranquilidad, las otras dos vacunas tienen características que necesitan menos congelación. La vacuna, por ejemplo, de Janssen, de la que Colombia está adquiriendo 9 millones de dosis, es una vacuna que se comporta prácticamente bien con las condiciones de congelación del país. Entonces, esa será la vacuna que vamos a priorizar para llevar a las regiones de Antioquia, porque volvamos a ver que la proporción también de población nos da claramente, nosotros tenemos aproximadamente 4 millones de habitantes en el área metropolitana. Esos 4 millones claramente se pueden atender con la vacuna de ultracongelación, y tenemos 2,5 millones de habitantes en las áreas rurales. Esa porción de la población se puede cumplir claramente con la vacuna de Janssen o aún con la vacuna de Pfizer, con los traslados de los 10 días de congelación moderada que requiere. Entonces, por el lado de características, de logística de la vacuna, el tema lo tenemos bien estudiado, ya se están haciendo todos los protocolos y las programaciones y los procesos en esa dirección. Y nos hemos puesto una meta, Amalia, y es 3 consignas en la vacunación: que no se pierda una dosis, no se puede perder una sola dosis, que no se pierda un segundo, que cuando lleguen las vacunas a Bogotá y de allí se distribuyan al país y a Antioquia y a Medellín, inmediatamente no perdamos un segundo en iniciar la vacunación, porque mientras más rápido, más vidas salvamos y más rápido mantenemos el flujo económico, y que no se pierda un peso para que haya total transparencia en todo ese proceso. Vamos a trabajarle a ese plan con esas 3 consignas muy rígidas. Bueno, suena esperanzador, estamos listos en esa planeación, esperando esa vacuna con mucha ansiedad. Y usted me habló del personal médico. Mire, según el Instituto Nacional de Salud, hay una preocupación de parte del instituto por saber que hay funcionarios de salud alrededor del país a los que no se les han renovado los contratos. ¿Cómo está Antioquia ahí? ¿Había vigencias futuras de esos contratos? ¿Están contratado el personal de salud del departamento y podemos estar tranquilos por ese lado para contar con ellos? Sí, lo que llamamos la liquidez del sistema de salud es importantísimo, como tú lo dices. Ese sistema tiene que tener liquidez económica para poder funcionar. Como un cuerpo necesita la sangre, la circulación de la savia, la necesitan las plantas. Esa liquidez, los recursos económicos para poder funcionar. Yo tengo que decir que en Antioquia hemos sido muy, muy activos en esa dirección. Y no puedo dejar de reivindicar el impresionante trabajo de Lina Bustamante, la secretaria de Salud, con todo su equipo, que produjo que Antioquia sea el primer, y hasta el momento, puede que las últimas cifras no las tenga,
único departamento del país que ya pudo operativizar la segunda fase de punto final. Eso nos llevó a tener en los últimos 2-3 días de diciembre, lo que no logró ninguna otra región de Colombia, aproximadamente 90.000 millones de pesos para la liquidez del sistema, irrigando el sistema para evitar la sequedad y generar la liquidez. Y vamos a seguir en esa intención. Hoy en el comité que tenemos periódicamente, científico y técnico, se tocó el tema y la instrucción mía siempre a la Secretaría de Salud es buscar que el sistema esté suficiente y adecuadamente irrigado para que esté manteniéndose el funcionamiento al 100%. Toda la razón, Amalia, no puede ser que nosotros hablemos y reconozcamos al personal, pero que a su vez no le demos las herramientas adecuadas para que pueda cumplir esa función. Importante para ellos, para nosotros, claro, para mantener una calidad en ese trabajo tan fuerte que les ha tocado en los últimos meses. Voy a cambiarle de tema para hacerle unas últimas 2 preguntas. Usted habló de que el año pasado había sido muy difícil para nosotros, no solo por el COVID, sino también por las masacres tan desafortunadas que se dieron en muchos municipios del país, pero en los que desafortunadamente pues Antioquia encabeza una lista. Hubo 21 masacres en 2 subregiones, especialmente en suroeste y Bajo Cauca. Y la mayoría son por causas pues asociadas al microtráfico. Esto hace que el panorama de seguridad sea más complejo. Hay logros, claro está, con la tasa de homicidios en el Valle de Aburrá, por ejemplo, pero ¿qué medidas se han pensado para poder mejorar la seguridad, particularmente, gobernador, de esos 2 territorios? Amalia, la vida ha sido, es y será mi obsesión. Mi gobierno en Antioquia en el año 2004-2007 fue Antioquia no era un lugar para la vida. Mi gobierno en Medellín en el año 2012-2015 fue Medellín todos por la vida. Y este gobierno en Antioquia 2020-2023 es Unidos por la Vida. Siempre la vida en primer lugar. Y la manera más grotesca, más lacerante, más dura en la que se lastima la vida es a través de la violencia. Por eso reivindico los avances, pero reconozco las dificultades y los retos. ¿A qué me refiero? El año pasado en Colombia se disminuyeron los homicidios en todo el país en 650 homicidios, pero de esos 349 fueron en Antioquia. O sea, el país 650. Sí. De esos 650, 349 en Antioquia. Más del 55% de todos los homicidios de Colombia se redujeron en Antioquia, tanto en el área metropolitana como en otros municipios. Avanzamos, pero por Dios, que nunca se me tome como que estoy satisfecho. Una sola muerte violenta es inaceptable para mí. Siempre. Una sola muerte violenta es aceptable para cualquier miembro de mi gobierno. Una sola muerte violenta debe ser inaceptable para cualquier ser humano, para cualquier ciudadano. Y a esa consigna nos apegamos y nos apegaremos siempre. Pero una disminución importante que tenemos que consolidar. Solo 2 subregiones del departamento subieron en homicidios. La subregión del oriente antioqueño y la subregión del suroeste antioqueño. ¿Cuál es la consigna? Sin ninguna duda, para el año 2021, para la policía, el ejército, el doctor Luis Fernando Suárez como seres de seguridad humana, el secretario futuro de Seguridad y de Justicia, Jorge Ignacio Castaño, y todo el equipo de gobierno, que las 9 subregiones, no 7 como fue este año pasado, en verde y 2 en rojo, sino las 9 subregiones bajen los homicidios, para que sigamos avanzando en ese propósito de respeto por la vida. Y 2 frentes muy grandes. La operación conjunta Aquiles en el Bajo Cauca antioqueño y la operación conjunta Agamenón en Urabá, que tiene una ramificación hacia el suroeste
donde lo que nos produjo buena parte de las masacres este año que tú mencionabas fue la influencia de ese clan del Golfo. Entonces, vamos a fortalecer esta semana precisamente en la posibilidad que tuve de asistir y acompañar la transmisión de mando en la Policía Metropolitana y la Región Sexta. Hicimos una serie de compromisos y de áreas de trabajo conjunto con el nuevo comandante de la policía a nivel nacional, el director general de la policía, el general Vargas, con el general Camacho como nuevo comandante de la región 6 y con el general Ruiz Garzón como comandante del área metropolitana. Pero trabajando en llave con la Dirección de Fiscalías de Antioquia y con el nuevo comandante de la 7ª División del Ejército, el general Díaz Mateus. Con todos ellos tuvimos una reunión y los focos son muy coincidentes a los que tú dices, desde el punto de vista territorial, Bajo Cauca, Oriente, Suroeste, sin descuidar de ninguna manera otro frente. Foco temático, lucha contra las rentas ilegales, narcotráfico y minería ilegal, extracción ilegal de minerales, extinción de dominio para atacar la riqueza que buscan generar a través del delito los delincuentes y la unidad de todas las instituciones contra el homicidio, a seguir bajando el homicidio en todas las regiones, en todos los frentes, porque de alguna manera el homicidio es el delito sobre el cual los delincuentes sustentan los demás delitos, el secuestro, la extorsión, el robo, el hurto. Entonces, un ataque que continúa frontal a los homicidios, sean individuales o sean mucho más los masacres o colectivos que tú mencionaste. Ese es el mensaje además que envía toda Antioquia, no más masacres, no más homicidios en todo el país, pero obviamente ahorita que hablamos del departamento, que estos territorios pues tengan también esa esperanza. Finalmente, yo le mencionaba antes de comenzar esta entrevista que muchos de los que vivimos en el área metropolitana tenemos todos los recursos, pero no sabemos de dónde vienen. Este departamento es rico en recursos naturales, tenemos agua, energía, nos llegan, hay bosques, hay una diversidad climática tremenda, pero poco le hemos devuelto a esos lugares de los que nos llegan esos recursos. ¿Qué planes hay para proteger esa riqueza natural que tenemos, gobernador? Y que yo creo que es el momento pues para empezarlos a comunicar, a decir, a hacer un poco de pedagogía, no ni siquiera por lo regional. Mundialmente estamos viviendo un momento en el que hay que pensar en los recursos naturales, en el que hay que protegerlos y pues adicional a la labor que haga la administración departamental, también hay una responsabilidad del ciudadano. ¿Hacia qué nos van a invitar ustedes? ¿Qué planes hay para esa protección de los recursos? Ahí yo creo que podría mencionar dos cosas importantes, Amalia. Uno, ya lo dije al empezar de pronto, pero quiero hacer mucho relieve sobre ello. Antioquia fue líder, no solo en Colombia, sino en América Latina, en declarar la emergencia climática. Algunas personas han considerado o han querido decir que eso fue como un canto a la bandera. No, de ninguna manera. Es una cosa que primero que tiene que hacerse es la declaratoria de la emergencia climática para generar un ambiente, para generar un escenario de trabajo en torno a esa prioridad y ponerla de presente frente a la opinión pública. Pero Claro, después de conocer ello, ese problema. y poner eso en la agenda en primer lugar. Y la manera de hacerlo es a través de la declaratoria de emergencia climática, pero eso tiene ya después una serie de hechos y de acciones concretas. Entonces, posterior a la declaratoria de emergencia climática, constituimos el comité científico para apoyar las acciones, los planes, las propuestas, un comité científico al más alto nivel. En estos días alguien me mencionaba que se informó que el presidente Joe Biden y la vicepresidente de los Estados Unidos, la nueva vicepresidente que se posesionarán mañana, Kamala Harris, han constituido y están constituyendo también una comité científico de altísimo nivel. Pues yo puedo decir, guardadas las proporciones, que nosotros le salimos adelante aquí en Antioquia, porque ya tenemos nuestro comité científico con gente
de la mayor categoría y con el compromiso enorme. Y ese comité científico ya nos está avalando, pero además de eso nos está acompañando la ejecución de las 100 acciones que se definieron en el marco de la emergencia climática. Entonces, vamos con todo, porque algo que también la pandemia nos está mostrando enormemente es la necesidad de cambiar, modificar esa relación entre el ser humano y el planeta. Entonces, nosotros ese mensaje lo estamos tomando muy en serio. Y el segundo frente, que no puedo dejar de ninguna manera de mencionar y que es un orgullo y que vamos a ponerle todo el entusiasmo, es el turismo. Porque tenemos que conservar esas riquezas ambientales, esas riquezas turísticas, paisajísticas que tenemos en toda Antioquia, pero también tenemos que conservarlas sosteniblemente, pero también que se conviertan en generación de riqueza y de bienestar para todos los antioqueños. Por eso creamos la Secretaría de Turismo de la Gobernación de Antioquia, una Secretaría de Turismo que es líder a nivel nacional. Esa Secretaría empezará a funcionar desde el 1 de febrero y le tenemos una confianza enorme de que será una, repito, fuente de grandes oportunidades de empleo, de trabajo, de riqueza, de bienestar para los municipios de Antioquia. Hay gran entusiasmo en ello. Mi señora Claudia Márquez está impulsando la campaña y todo el proceso de Antioquia es Mágica, que estará paralelo al trabajo de la Secretaría de Turismo. Entonces, espero que uno de los sellos de nuestro gobierno sea no solo la creación de la Secretaría, la puesta en funcionamiento de la misma, sino que en estos 3 años ya empiece a dar fruto, pero que queden sembradas raíces profundas para que el turismo sea un nuevo renglón de competitividad, de riqueza, de empleo, de bienestar, de oportunidades, y muy especialmente para las zonas rurales y muy especialmente para los jóvenes en las zonas rurales. Necesitamos empleos modernos, empleos dinámicos para los jóvenes, y qué más que el turismo, por ejemplo, el turismo de aventura, el ecoturismo, el turismo cultural. En todas las expresiones vamos a impulsarlo y a potenciarlo. Infinidad de cosas tenemos en este departamento para aprovecharlo. Vamos a estar muy pendientes de ese inicio de esa secretaría. Gobernador, gracias por este espacio, por conversar con nosotros. Seguramente en unos meses podremos tener ya resultados de esto que usted anuncia alrededor del COVID, alrededor de la pandemia, pero también de esos retos en la seguridad y sobre todo esos mensajes tan claros de no más homicidios, de proteger la vida y de ir también a cuidar esos recursos naturales que tiene Antioquia. Muchas gracias. Gracias a ti, Amalia. Un saludo, un abrazo a todos en Caracol, tanto al equipo periodístico como a los miles, cientos de miles de oyentes, y quedemos en un compromiso en un tiempo, 6, 8 meses, lo que tú quieras. Nos llamas, volvemos a hablar y hacemos una evaluación de todo lo que hablamos acá. A ver, hombre, maravilloso. ¿cómo va el tema de esto? ¿Cómo está lo otro? Y hablamos con la gente sobre ese avance y sobre qué se ha logrado y qué queda pendiente. Esa es la idea. Muchas gracias, gobernador. Un abrazo y que nos sigamos cuidando, muy importante. Así es. Si me cuido, cuido además a los cercanos y a los demás. Gobernador, gracias.